Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estamos con un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Nos quedan solo 2 capítulos, este y uno más, y terminamos este estudio. Espero que hayan aprendido bastante, que hayamos aprendido bastante. Yo he aprendido un montón. Así que vamos a orar para comenzar con este capítulo número 27 del libro de los Hechos. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bendición, por tu gracia, misericordia sobre nosotros. Venimos poniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que a través de tu espíritu nos hables el día de hoy, de esta historia, de este libro, pero que también es tu palabra, que es verdad, que es revelación, que es transformación para nuestra vida. Así que gracias por lo que vamos a aprender el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, como les decíamos, por el capítulo número 27. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación del día de hoy. Vamos a ver. Ahí ya debería de estar. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a ver acá. Ok, ¿qué estaba pasando en el capítulo anterior? Dice que Pablo estaba ante el rey Agripa, su hermana Berenice y Festo. Había estado ya ahí por bastante tiempo. Aprovecha para hablar delante de Agripa, porque a Agripa le gustaban todos estos temas de la cultura judía. Entonces Pablo empieza a dar su testimonio, empieza a contar, y es como la tercera vez en el libro de los Hechos que vemos el testimonio de Pablo, pero aquí desde una perspectiva diferente, ya Pablo contándolo, pero tratando de hacer que Agripa crea, ¿verdad? Tratando de hacer que Agripa quiera ser seguidor de Jesucristo. Al final hay una frase interesante de Agripa, le dice, por poco, Pablo, me convences. Okay, pero creo que Agripa tenía o pensaba que tenía mucho que perder en seguir a Jesucristo, y aquí es donde nosotros también tenemos que tomar esa decisión de a veces creemos que perdemos más seguir a Jesucristo que lo que ganamos, y en realidad es al revés. Ganamos más de lo que perdemos a la hora de seguir a Jesucristo. Okay, entonces al final ellos hablan y encuentran a Pablo inocente, pero ya Pablo había apelado al César y esto era un proceso judicial donde Pablo tenía que ir a Roma a hablar delante del César, y eso tenía que resolverse delante del César, pero también ya habíamos visto que era parte del plan de Dios, porque Dios quería que Pablo fuera a Roma a dar su testimonio. ¿Okay? Y ahí es donde estábamos la vez pasada. Así que vamos a ir leyendo Hechos capítulo 27, y dice así. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido. Entonces, vemos que aquí aparece nuevamente alguien en el relato. Recordemos que siempre o en algunos momentos la narrativa cambia. Y aquí entonces dice, cuando se dio que habíamos de navegar, quiere decir que ya el que está relatando se está involucrando en la acción, y sabemos que es Lucas. Entonces Lucas nuevamente acompaña a Pablo en esta travesía de ir a Roma. Okay, entonces hoy vamos a aprender también inclusive algunos términos de navegación, algunos términos sobre barcos. Entonces, para los que les gusta esto, pongan atención. Primero dice que se embarcaron en una nave adramitena. Es un barco mercante de la ciudad de Misia. Ya Pablo había estado por esos lados en algún momento. Y esta ciudad de Misia está un puerto que se llama Adramitio. Entonces, era un barco mercante que también utilizaban para transportar presos. ¿Okay? Era un barco que lo utilizaban para no solamente llevar mercancías, sino que Roma lo utilizaba como este transporte de presos de un lado al otro. Pero vemos que también Pablo, a pesar de que va arrestado, pues ya lo habían declarado inocente. Entonces, me imagino que los romanos decían, bueno, y llevémoslo. Pero vean que no va solo, o sea, él iba con otros presos, pero él no iba como un preso porque lo acompañan sus amigos. ¿Verdad? Dice que iba Lucas. Después dice que también por ahí anda Aristarco. Entonces, y que cuando llegaron,
Julio, que era el encargado del barco, lo trata humanamente, o sea, no lo trata como un preso, sino que lo trata como alguien más, como un pasajero de la tripulación. Y después dice que le permitió ser atendido por sus amigos. ¿Okay? Entonces, Pablo en realidad iba de pasajero, no iba de prisionero. Y la primera parada está en Sidón. ¿Okay? Seguimos leyendo. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Entonces, ahí les puse el mapa para que vean el recorrido que van a estar haciendo en esta travesía hasta llegar a Roma. Entonces, dice que se montaron a una nave y dice que iban a Sotavento. ¿Qué es Sotavento? Dice que es un término marino que indica el sentido señalado por los vientos dominantes, o sea, hacia dónde era que había mayor viento. Recordemos que estas naves no tenían motor, la única forma de dirigirlas era a través de las velas y entonces dependiendo de la vela o hacia dónde soplar, el viento los podía llevar a un lugar contrario. Entonces, por eso es que ellos donde dice navegamos a Sotavento, o sea, navegamos a contraviento hacia el otro lado de Chipre, ¿verdad? Porque los vientos, si se iban por el otro lado, iban a hacer que la embarcación tal vez naufragara antes de tiempo, o que se fuera hacia otra dirección. Entonces, dice que se montan en una nave alejandrina. Okay. ¿Qué quiere decir una nave alejandrina? Esto dice que es un carguero, especialmente que cargaba granos que eran cultivados en Egipto. Entonces, esta nave alejandrina venía desde Egipto. Iba rodeando todo lo que era Jerusalén, todo el mar Mediterráneo, hasta llegar a Italia. Iba con un cargamento especial, era un cargamento importante. En ese tiempo los granos eran importantes. Entonces, dice que llegaron a la ciudad de Mira, que es la ciudad de Licia, también ya Pablo había estado un tiempo por ahí. Okay. Y seguimos leyendo. Navegamos despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Cnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjurio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Entonces, resulta ser que no era un buen clima para navegar. En esta época, y ahorita más adelante lo vamos a estar viendo, se estaba acercando el invierno a estas tierras. Cuando se acerca el invierno, hay muchos vientos fuertes y es difícil hacer la navegación. Entonces, Pablo llega y dice que llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos en la isla de Creta, ahí lo pueden ver en el mapa. Es una isla pequeña. Y ahí Pablo les hace una advertencia y Pablo les dice de que no era buena idea navegar, que no era buena idea seguir con el trayecto, porque no solamente se iban a perder la carga, sino que se iba a perder las personas. Ahora, muchos pueden estar pensando, bueno, pero ¿qué sabía Pablo de navegación? Si recordamos, Pablo sabía hacer tiendas, era su trabajo antes de todo esto. Había sido maestro de la ley, pero no sabía nada acerca de navegación. Pero Pablo lo decía por experiencia propia. Y aquí es donde nos vamos a ir a 2 Corintios 11, 24, 27. Y aquí quiero que pongan atención, porque Pablo va a relatar todo lo que le ha sucedido. Pablo va a relatar todas las peripecias, va a decir qué es lo que él ha pasado en su ministerio. Y dice así, 2 Corintios 11, 24 al 27.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Y aquí vean, pongan atención a esto. 3 veces he padecido naufragio. O sea, Pablo ya sabía que era naufragar. Ya había estado en una experiencia de naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. Esto quiere decir que quedó flotando durante todo un día y toda una noche, seguro aferrado a alguna tabla o algo hasta que fue rescatado. Entonces, Pablo ya sabía, ya había pasado 3 veces, no 1, 3 veces por un naufragio. Ya había estado 1 vez en una situación donde él seguro solo veía mar y hasta 24 horas después fue rescatado. Entonces me imagino que él no quería volver a pasar por eso. Entonces, pues dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos y peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Entonces, eso es algo que tal vez en algún momento voy a enseñar acerca de este pasaje. Porque creo que es interesante todo lo que Pablo pasó y aún así no se dio por vencido. ¿Cuántos de nosotros a la primera ya salimos huyendo? ¿Okay? Pero Pablo pasó esto y él decía, yo sé que hay un propósito, así que voy a seguir adelante con mi servicio. Pero bueno, entonces Pablo sabía qué era lo que significaba naufragar, cómo era la experiencia de naufragar. Así que Pablo dijo, me acuerdo de la vez pasada, estos vientos muy parecidos, esto también nos estaba pasando y al final terminamos en un naufragio. Esto quiere decir que si nosotros seguimos en esta travesía, muy posiblemente vamos a naufragar. Entonces él llega y les dice, bueno, esto puede pasar. Seguimos en Hechos 27:11. Vean la actitud del centurión. Dice, pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a Pablo, que lo que Pablo decía. Aquí quiero hacer una pausa. El capitán y el dueño de la nave, ellos decían, nosotros conocemos nuestro barco, sabemos qué es, cómo está construido, sabemos la teoría, hemos navegado por muchos años, hemos hecho esto, así que, Pablo, usted no sabe de lo que está hablando, así que no se meta. Y aquí quiero hablar sobre esto. Muchas veces le hacemos más caso a la teoría, le hacemos más caso al conocimiento, le hacemos más caso a otras cosas, ¿verdad? Al internet, etcétera, que a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay gente que dice, pero a ver, usted no me está hablando de esto, pero yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy psicólogo y yo sé cómo funciona la mente humana y eso no puede ser así. Y a veces le damos más importancia al conocimiento humano que a la palabra del Señor, que a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender que sí, el conocimiento es importante. Lo que hemos estudiado, lo que podemos aprender en una universidad, en un lugar, en internet, en lo que sea es importante y tenemos que prepararnos. Pero también tenemos que saber cuando Dios nos está hablando de algo o nos habla a través de alguien o a través de un evento y nos está diciendo algo. Tenemos que aprender a poner atención porque Dios sabe aún más lo que va a suceder en nuestra vida. Dios va 3, 4, 5, 10, 20, 100 pasos delante de nosotros. Él sabe lo que puede suceder. Entonces, está en nosotros, si le hacemos caso a nuestro conocimiento, le hacemos caso a alguien más, le hacemos caso al internet o le hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Y esto es una decisión suya y mía. ¿Okay? Esto es una decisión que tenemos que tomar. ¿A quién le hacemos caso? Entonces, el centurión le hace caso al dueño y al capitán del barco. No le hace caso a Pablo. Versículo 12. Dice, y como el puerto era incómodo para invernar, ¿verdad? Por eso les decía que estaban ahí para el invierno, la mayoría acordó zarpar de ahí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y sudoreste e invernar ahí. Como les digo, estaba pasando de que estaba llegando el invierno. Dijeron, bueno, si nos quedamos acá, el invierno va a pegar fuerte. Si nos quedamos en esta isla donde estábamos, el invierno va a ser bastante fuerte. Entonces, no sé si lo podamos resistir, no tenemos la ropa adecuada.
Entonces todos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, zarpemos e intentemos llegar a Fenice, ¿okay? Que era un puerto en Creta, era al otro lado de Creta. ¿Okay? Eso cubría un poco más los vientos a ese puerto. Entonces dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo y llegar ahí. Entonces no era un buen lugar. Resulta ser que el puerto estaba solo a 40 millas. No era tanta la distancia. Estaba en la misma isla, nada más era dar la vuelta. Entonces no parecía tan descabellado decir, bueno, juguémonosla, intentémoslo. ¿Cuántas veces de nosotros llegamos y decimos, bueno, puede ser, voy a intentarlo a ver, a pesar de que sabemos que no sabemos si va a ser una buena idea? No sé si les ha pasado, a mí en realidad me pasa muchas veces, que estoy en medio haciendo algo y digo, no sé si será buena idea hacer esto. ¿Verdad? Un día estos estaba tratando de partir algo y no lo encontraba, así que agarré un cincel, un martillo, y lo iba a partir, y ya cuando el martillo iba en medio camino, dije, no sé si va a ser buena idea, y no fue buena idea. Después le contaré qué me pasó. Pero entonces, a veces, ya cuando estamos en medio y creemos que algo es buena idea, puede que no sea buena idea. Entonces tenemos que a veces detenernos, pensar, analizar y continuar. Entonces, sigue diciendo, entonces dicen, bueno, vámonos a Fenice. Y seguimos leyendo en Hechos 27:13. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podíamos continuar el viaje. Las brisas del sur eran más calientes. Entonces creyeron que iba a venir un buen tiempo. Dijeron, mira, esta brisa se siente bien, se siente caliente. Creo que sí nos va a dar tiempo de. Entonces levantaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no por mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclitón. ¿Ok? ¿Qué era Euroclitón? Es un viento fuerte que sopla del este al noroeste. Era un viento huracanado, o sea, no era cualquier viento, era algo que realmente los arrastró fuera de su rumbo. Van a venir momentos, van a venir situaciones que nos van a arrastrar fuera del rumbo que teníamos planeado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo actúa cuando viene algo que lo arrastra fuera del rumbo que usted tenía planificado? Tenemos que saber que no importa las situaciones que vengan, los vientos que vengan, tenemos que entender de que Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces viene este fuerte viento, los saca del rumbo y dice, la nave era arrastrada, versículo 15. Y al no poder poner proa al viento, o sea, no poder ponerse para poder cortar el viento, nos abandonamos a él. Simplemente se dejaron llevar. Dijimos, ¿saben qué? Que nos lleve. Y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es la embarcación pequeña que muchos barcos tienen para cuando llegan a ciertos lugares, el barco no puede, no hay un puerto o es muy bajo, dejan el barco a cierta distancia, se montan en este barco pequeño para ir a tierra. Siempre lo tienen arrastrado. Siempre, no sé si han visto algunas embarcaciones donde llevan un barquito con una cuerda ahí. Okay, entonces, dice que venía tanto el viento, llegaron pasaron por una isla y que con costos pudieron recoger el esquife. ¿Qué pasaba si ellos perdían el esquife? El esquife casi que era un bote salvavidas. Si el barco grande se perdía, por lo menos algunos podían salvarse en este esquife. Entonces, por eso era importante para ellos. Dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave. Y por temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Sirte era un lugar donde en la costa, cerca de África del Norte, donde había muchos arrecifes y había muchos barcos que habían encallado ahí y habían sido destrozados por los arrecifes. Entonces, ellos dijeron, bueno, recojamos velas, recojamos todo para no encallar en ese lugar porque de fijo la nave se destrozaría. Dice, pero siendo combatidos con una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. ¿Ok? Entonces,
dijeron, bueno, aquí vamos a tener que empezar a ir tirando cosas por la borda. Tenemos que ir haciendo que la nave no sea tan pesada porque a veces es difícil en un barco tener gran peso, es más difícil maniobrarlo. Entonces empezaron a tirar cosas por la borda. ¿Okay? Y dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué es un aparejo? Era el conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción. En este caso, los aparejos era todo aquello que les ayudaba a navegar. Todo aquello, todos esos instrumentos que les ayudaba a ver la dirección, a ver el viento, a ver tantas cosas, y tiraron por la borda eso. Tiraron por la borda aquello que les ayudaba a navegar. Prácticamente ya no tenían cómo saber a dónde iban a ir. ¿Cómo nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos pasa que a la primera tiramos a la borda todo aquello que nos da guía? Y en una situación conflictiva, en una situación donde es complicado para nosotros, ¿saben a quién es el primero que tiramos por la borda? A Jesús. Agarramos todo lo que hemos aprendido, agarramos todo lo que hemos visto y lo que hemos caminado y en lo que hemos creído, y en el primer momento de dificultad lo tiramos por la borda y perdemos lo único que nos da la capacidad de saber hacia dónde ir. Le puedo asegurar que podemos tirar absolutamente todo. Todo es innecesario, pero lo único necesario para poder saber hacia dónde ir, cómo salir de una tormenta, cómo salir de una situación, es Jesús. Así que no lo tire por la borda. No quite a Dios de su vida en medio de una tempestad. Más bien aférrese a Dios, aférrese a su palabra, aférrese a la oración, que es lo único que realmente importa en medio de eso. Así que no tire a Jesús por la borda, ¿ok? Entonces tiraron todo esto que les ayudaba a navegar. Y dice en el 20, al parecer ni el sol ni al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, recordemos que en esos tiempos no había GPS, entonces la única forma de guiarse era por el sol y las estrellas, pero era tal la tempestad que no salió el sol o no se veía el sol. Era tal la tempestad que no sabían dónde estaban las estrellas, estaba muy nublado como para ver. Y dice, y acosados por una tempestad no pequeña. Era una tempestad, era un huracán, no tenían aparejos, habían bajado las velas y se habían dejado llevar. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaba en un momento de desesperanza. Estaba en un momento donde decían, ya no sé qué hacer. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay momentos donde uno dice, Señor, ya no sé qué hacer más. Y simplemente sentimos que somos como ese barco, que la tormenta lo lleva de un lado para otro y usted no sabe ni siquiera para dónde salir. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. ¿Verdad? Y muchos dijeron, sí, Pablo, ya entendimos. ¿Verdad? Y dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya habían perdido muchas cosas. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo en medio de todo esto. Les dijo, ¿saben qué? Tengamos ánimo, no decaigamos, sigamos adelante, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Okay? Y aquí Pablo dijo, ¿saben qué? Tranquilos, vamos a ver. Creo que es un poco raro el mensaje de Pablo. Le está diciendo, tranquilos, no se preocupen, hay que tener buen ánimo, gente. La nave la vamos a perder. El barco se va a hundir, pero ninguno se va a morir. ¿Se imagina que a uno le den esa noticia? Que uno diga, bueno, vamos en un barco y nos están diciendo, tranquilos, el barco se va a hundir, pero usted no. Sí, a mí me tranquiliza que yo no, pero me tranquilizaría más que me dijeran, ni ustedes ni el barco se va a perder, porque el barco es donde yo estoy en este momento y es lo que me mantiene a salvo. ¿Okay? Entonces, ese discurso de Pablo, no sé si les habrá dado mucho ánimo, pero vean lo que sigue diciendo.
pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Que vean, Pablo sabía en medio de la tormenta, en medio de lo que estaba pasando, y Pablo dijo, ¿saben qué? Me visitó el ángel de Dios, de quien yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy propiedad de Dios, pero también yo le sirvo a Dios. Okay, Pablo tenía muy claro quién era y qué era lo que hacía. Y me ha dicho, vean lo que le ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Así que había un propósito, había algo que todavía tenía que cumplirse. Dios da una promesa y no importa las circunstancias, no importa lo que usted esté creyendo que esté pasando, Dios trabaja en medio de eso. Y si Dios le dio una promesa, puede que usted diga, Señor, ¿cómo voy a obtener la promesa que me diste en medio de todo? ¿Cómo voy a obtener la promesa que me dijiste que me ibas a dar? Pero mira la situación. Y Dios le dijo a Pablo, tranquilo, Pablo, sé que la situación se ve complicada, pero llegarás a cumplir lo que te he dicho que hay que cumplir. Y dice, además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estuvo orando por ellos. Pablo seguro estaba delante de Dios y le decía, Señor, te pido que nadie de este barco muera, y empezó a interceder por ellos. La intercesión es poderosa. ¿Cuántas veces nosotros creemos que orar es solo para mí? Y Señor, te pido y yo quiero y dame y esto, pero muchas veces hay situaciones donde tenemos que orar por los demás. Pablo estaba en la misma situación que ellos. Pablo estaba en el mismo barco que ellos. Y en vez de él llegar y decir, Señor, sálvame, Señor, haz esto, Señor, que no. Él dijo, Señor, sálvanos. Señor, te pido por ellos. ¿Cuántos de nosotros también, estando en medio de una tempestad, en medio de una situación, somos tan egoístas que queremos que solo nos salve a nosotros? Pero en nuestra familia, los que nos rodean, los que están cerca nuestros, ahí también tenemos que orar por ellos. Entonces dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que sea así, que será así como se me ha dicho. Entonces, Pablo estuvo orando por ellos. ¿Por qué Pablo al inicio les dijo, tengan ánimo? O sea, y la gente seguro lo dijo, ¿cómo que tengan ánimo, Pablo? Miren la que estamos. Y Pablo decía, sí, tengan ánimo, porque ya yo hablé con Dios y Dios ya me dijo esto. Y lo dijo con seguridad. ¿Cuántos de nosotros creemos en la palabra de Dios? Si Dios nos dice, yo estaré contigo, yo caminaré contigo, aunque andes valles de sombra y muerte, no temerás mal alguno. ¿Cuántos caminamos en esa palabra y la creemos? Y en medio de una tormenta decimos, ¿saben qué? Estoy tranquilo. Y la gente dice, ¿por qué? Porque Dios me dijo que tuviera ánimo porque Él iba a caminar conmigo. Y caminar sobre eso con fe, con esperanza, con ánimo. ¿Okay? Entonces, Pablo sabía y él decía, yo soy un hijo de Dios y soy un siervo de Dios y Dios me dijo esto, así que yo camino sobre eso. Entonces, estaban en la desesperación. Pablo llega y les da esta palabra, y les sigue diciendo, con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, cuando dice demos en alguna isla, es que lleguemos, encallemos, naufraguemos en una isla. Al llegar a la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Entonces, la 14ª noche quiere decir que ya llevaban 14 días, 14 noches, 2 semanas más o menos. Habían estado en este naufragio, en esta tormenta, 14 noches. Imagínense, 14 noches donde ellos trataban de salir, de ver las estrellas, 14 días donde trataban de ver el sol y no lo veían. Y ellos estaban ahí a la deriva, 14 noches. Dice que estaban en el mar Adriático. Esto es un golfo en el estrecho y alargado a la parte cerca del mar Mediterráneo. Entonces, estaban ahí por ese lado, por ese estrecho, y dice que los marineros creyeron que ellos estaban cerca de tierra. Esto era peligroso. ¿Por qué? Porque el decir estamos cerca de la tierra puede decir estamos cerca de arrecifes,
estamos cerca de estrellarnos, estamos a punto de que este barco se destruya. Entonces dice en Hechos 27-28, echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Ahí les puse en el cuadro, una braza es 1.86 metros. Dice que echaron la sonda, o sea, echaron un cable para ver a qué profundidad estaba el fondo del mar. Y dice que estaba a 36,5 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27,4 metros. Quiere decir que se estaban acercando a tierra, pero, ¿verdad? Y ellos no estaban teniendo control de la nave. Cuando un barco se va acercando a tierra, tiene que disminuir la velocidad, tiene que hacer ciertas maniobras, ciertas cosas para poder, para no estrellarse contra la tierra. ¿Ok? Entonces, pero ellos no tenían control. Ellos ya no tenían aparejos, no tenían instrumentos para saber a cuánta distancia estaban, no tenían absolutamente nada, así que no tenían forma de saber si estaban, qué tan cerca estaban de la tierra. Entonces se dieron cuenta de que el fondo del mar iba bajando, quiere decir que ellos iban acercando cada vez más a tierra. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, o sea, echaron 4 anclas para ver si se detenía la nave. Y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. ¿Okay? Entonces, los marineros sabían lo que venía. Eran marineros, habían estado toda su vida en eso algunos, y ellos sabían cuál iba a ser el fin. Entonces dijeron, bueno, mira, ¿qué te parece si echamos el esquife? Nos camuflamos por ahí y sin que la gente se dé cuenta, nos montamos al esquife y nos vamos nosotros. ¿Ok? Y ahí Pablo se dio cuenta de esto y dijo, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si los marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ustedes no son, vea, soldados, ustedes no saben cómo manejar esto. Si estos de la nave, si estos marineros, que son los que saben cómo hacerlo, se van, les puedo asegurar que todos morimos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Okay? Entonces, habían 2 razones para mantenerse juntos. ¿Okay? La primera era que los desesperados pasajeros del barco necesitaban a los marineros. Nosotros necesitamos personas con experiencia que estén ahí con nosotros en medio de una tormenta. Y segundo, Pablo sintió que la promesa de que él le dio a todos, era todos, no solo unos. Entonces, para que esta promesa se cumpliera, tenían que estar todos juntos, para que lo que el ángel le había dicho a Pablo, de que ninguno se iba a perder, tenían que estar todos juntos. ¿Ok? Entonces, por eso también es importante, en medio de una tormenta, estar cerca de la gente. Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Estaban seguros totalmente deprimidos, nadie comía, nadie dormía. Era una situación que anímicamente los estaba destrozando. Pablo decía, tienen que comer. Es importante comer. ¿Por qué? Porque si no los matan, entonces hermanos, se van a morir ustedes aquí. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces decía, no sé, a ver, tienen que cuidar su salud. Pero Pablo, míranos, estamos en esta situación, ya no tenemos nada que hacer, ya hemos votado un montón de cosas, vamos a morir. Y Pablo decía, tranquilos, coman. Siempre me ha interesado también la historia de cuando Elías se va a un monte después de matar a los profetas de Baal y está ahí y Dios le empieza a través de cuervos a llevar comida y le dice, bueno, coma y duerma, y después vuelve otra vez, coma y duerma. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo no está bien, no comemos, no dormimos, nuestra mente no trabaja bien. Nosotros no podemos pensar bien si nuestro cuerpo no está bien. Yo sé que cuesta
A veces nos desvelamos cuando estamos en una situación, no queremos comer cuando estamos en una situación, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que también nuestra mente trabaje bien. Entonces era lo que Pablo le estaba diciendo, vea, usted no va a poder empezar bien, a pensar bien, si su cuerpo no está bien. Entonces, por favor, coman, tranquilos. Ya les dije que ninguno de ustedes va a morir. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y lo partió y comenzó a comer. Se hizo la Santa Cena en medio barco, en media tormenta. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. No, eran 276 personas. No eran 3, no eran 4, eran 200 personas, más de 200 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el propósito de esta nave alejandrina? Era llevar los granos o el trigo que había sido cultivado desde Egipto, llevarlo hasta Italia. Como les dije, era una carga importante, era una carga preciosa, era el propósito inicial de ese barco, ¿verdad? El viaje de ese barco era llevar eso y tuvieron que deshacerse de aquello que era precioso, que era importante para ellos. Decidieron echar la carga. Dice, y se atreven a aligerar una carga echando el trigo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que echar también por la borda aquello que consideramos que es importante. Pero aquí Dios le está diciendo, pues, ninguno de ustedes va a morir, pero la nave se va a perder. ¿Verdad? Y eso a nosotros nos daría inseguridad. Nosotros queremos tener un barco y si puede lo reforzamos y si podemos que sea más bien un submarino, lo que sea, pero nosotros mismos tratamos de asegurarnos de que no perezcamos, pero también de meter lo que nosotros consideramos que es importante. Y muchas veces vamos a tener que quitar, vamos a tener que echar a la borda aquello que nosotros consideramos importantes. ¿Verdad? Pero es que esto es importante para mí. Y Dios le va a decir, pero es que hay algo más importante para usted, su vida, su salud, su salvación. A veces creemos que es más importante el trabajo, que es más importante otras cosas, que es más importante nuestra carrera, que es más importante otro montón de cosas. Y las dejamos dentro del barco. Y tenemos que deshacernos de ciertas cosas que más bien crean peso en el barco. ¿Se acuerdan cuando les dije, no echemos a la borda a Jesús? Echamos a la borda a Jesús, pero dejamos adentro aquellas cosas que nos hacen más peso. Nosotros deberíamos echar a la borda todo aquello que nos crea peso, pero dejar a Jesús en nuestro barco. Y entonces, aquí es donde viene ya el lugar donde ellos naufragan. Hechos 27, 39 al 41. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero viendo una ensenada que tenía la playa en la cual acordaron dar la nave, ahí sí podían. O sea, era dirijamos la nave hacia allá y que el Señor nos acompañe. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón. Izaron al viento las velas de proa y enfilaron hacia la playa. O sea, dijeron, vamos a ver, tenemos que llegar allá. Corten anclas, icen las velas, que el viento nos lleve hasta llegar allá. No importa lo que pase. Ya estaban a tal punto de desesperación que ellos dijeron, tenemos que llegar allá, démosle. Y tiraron todo. Dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. O sea, encallar fue, chocaron ahí o quedaron atascados. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, el barco se estaba partiendo en 2. Que habían encallado y la nave ya no podía seguir más. Entonces, una parte estaba encallada, pero la otra, el viento, la mecía de un lugar para otro y empezó a destruir el barco. Ellos en realidad al final llegaron a una isla que se llama Malta, que vamos a estar hablando la próxima semana. Y dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. ¿Okay? Los soldados dijeron, bueno, aquí es, sálvese quien pueda. Pero para que no se nos escapen los presos, matémoslos.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Había una ley militar que decía que al final tiene que cumplirse la sentencia. Entonces dijeron, bueno, al final esto los vamos a llevar para que los maten, entonces matémoslos aquí, porque si alguno se escapa, los que los van a matar son a nosotros. Entonces, ahí fue donde interviene el centurión y queriendo salvar a Pablo. Vean la gracia que tuvo Pablo con este centurión. Y dijo, no, dejemos que todos se salven. Los que saben nadar, tírense. Y los que no, agarren algo y tírense al mar y traten de llegar a la playa. Y dice que todos se salvaron. Y ven aquí donde está el cumplimiento de esta palabra que el ángel de Dios le había dado a Pablo, donde le dijo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Se cumplió. En medio de la tormenta, en medio del naufragio, en medio de todo lo que Pablo había pedido en oración se había cumplido. Y aquí termina este capítulo número 27. Nos queda solo un capítulo para terminar esta historia, pero yo creo que hemos aprendido cosas importantes de que muchas veces nuestra vida es como ese barco en el que va Pablo. Y tenemos que ir tomando decisiones. ¿Quién maneja ese barco? ¿Quién dejamos en el barco? ¿Qué sacamos del barco? ¿Verdad? Y puede que a veces en medio de la tormenta no creamos en lo que Dios está haciendo. Podemos creer que creamos que Dios nos abandonó, porque si realmente Dios estuviera, no nos dejaría en medio de una tormenta. Le puedo asegurar que a medio de la tormenta, Dios está ahí. Dios no va a quitar las tormentas. Dios no va a quitar los peligros, las situaciones, los problemas. Dios no los va a quitar. Porque inclusive muchas veces nosotros somos los que los creamos. Pero Dios sí nos va a acompañar y nos va a dar la salida. Y así como todos estos soldados, presos, marineros salieron y pudieron salvarse de este naufragio, de igual forma nosotros saldremos adelante. Así que espero que también usted haya aprendido mucho sobre este capítulo, a confiar en el Señor en medio de las tormentas. ¿De qué vamos a orar para terminar? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por realmente habernos enseñado a través de tu palabra, de que sí, que van a venir tormentas, pero que caminas con nosotros, que estás con nosotros y que la carga importante en nuestro barco eres tú, Señor. Así que también te pedimos que nos muestres todo aquello que tenemos que ir sacando de nuestra vida, ir botando por la borda, aunque creamos importante, pero que entendamos que lo importante eres tú. Así que, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, entonces nos queda un capítulo. Pongan en los comentarios qué aprendieron el día de hoy, qué les quedó, algún versículo, algo que ustedes dijeron, Dios me confrontó con esto, el Señor me mostró esto. Pónganlo en los comentarios para todos crecer juntos. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.